Ahora sí. Bien, buenos días nuevamente. Estamos por iniciar la tercera sesión de este curso de comunicación oral y escrita. Y bueno, pues para que conozcamos cuál es el objetivo de nuestra sesión y las actividades a realizar, voy a permitirme compartir con su anuencia la presentación. Bien, hemos tenido oportunidad en las sesiones anteriores de enfatizar el aspecto de la comunicación escrita. Ustedes, buenos días, Damaris. Damaris. Buenos días, Buenos profesora. días, buenos días. Y hemos enfatizado entonces aspectos de la comunicación escrita que incluso ustedes han ejercitado a través de ejercicios pues muy sencillos, pero que son importantes, ¿no? Importantes porque si finalmente nosotros queremos aprender o queremos mejorar nuestra habilidad de expresión, específicamente me estoy refiriendo a la expresión escrita, no hay otra vía más que escribiendo, ¿verdad? Entonces, haciendo ejercicios de esta naturaleza es que nosotros podemos mejorar aspectos que pueden de repente como que ser difíciles de manejar, ¿no? Pues me refiero a estas características que ya hemos comentado en la sesión anterior de claridad, sencillez, precisión, que puede, cohesión, ¿no? Que pueden de repente obstaculizar la forma en la que pues me comunico con los demás de manera escrita. Ahora vamos a incorporar otros elementos, pero vamos a inclinarnos un poco más hacia la parte de la comunicación oral para que podamos finalmente en la siguiente y última sesión integrar ambas. Entonces, el día de hoy, en esta sesión, les presento el objetivo. Vamos a analizar características de la expresión oral y a identificar algunas de las técnicas que nos permiten mejorarla. ¿Para qué? Bueno, pues para que las podamos aplicar tanto en la vida cotidiana, académica, como profesional, pues porque sabemos esta es una forma de comunicación esencial, la empleamos todos los días, a veces no lo hacemos de la mejor manera y la intención es que nosotros podamos conocer cuáles son esas cualidades o características que debe poseer para que así podamos nosotros enfocarnos a mejorar aquellas en las que consideramos estamos pues tal vez desaprovechándolas. Entonces, vamos a realizar algunos ejercicios, pero ahora de expresión oral, eh, que serán pues muy sencillos también, como parte de las actividades que haremos este día, para que al final pues recibamos las indicaciones respecto de la práctica comunicativa que vamos a tener para cerrar este curso. Entonces, paso rápidamente a mencionar cuáles son las características de la expresión oral a las que me estoy refiriendo. Y cuando nosotros utilizamos la expresión oral, bueno, pues obviamente nos valemos de algo que es fundamental y es el habla, ¿no? Nuestra capacidad para poder utilizar el lenguaje de forma oral. Y la voz es una herramienta fundamental. Y no importa en este caso cuál sea nuestro timbre, cuál sea nuestro tipo de voz, nosotros podemos y debemos aprender a manejarla y a modularla para que realmente se convierta en un vehículo importante en la comunicación. La dicción. A ver, jóvenes, ¿qué es la dicción? Se trata de una habilidad o de una capacidad. ¿Para qué? ¿Para expresarse?
Así es, ¿verdad? Que consiste en que cuando nos dicen, hoy la dicción es pésima, o bien, o su dicción es muy clara, ¿es por qué? ¿A qué se refiere la dicción? ¿Las palabras que utilizan? Bueno, O sí tiene que ver con las palabras, pero bueno, se refiere a la pronunciación o articulación de esas palabras de tal forma que quien nos escucha claramente sepa de qué estamos tratando. A veces, esta es una de las cualidades que más trabajo nos cuestan, porque cuando pronunciamos las palabras y no articulamos debidamente, entonces las personas pueden no entender lo que estamos diciendo. Esto puede ser muy habitual cuando, por ejemplo, el otro nos dice, ay, me repites lo que me dijiste porque no te entendí. Eso significa que no estamos pronunciando o articulando debidamente las palabras. Claro, pueden existir otras barreras que dificultan la comunicación. Tal vez existe otro ruido que es externo, no tiene nada que ver con mi capacidad para pronunciar o articular las palabras, pero lo cierto es que si no hay otros factores y de repente las personas nos piden que repitamos y repitamos, lo que estamos diciendo es que probablemente la articulación o pronunciación de las palabras no sea la correcta. Eso es la dicción. Y entonces, esta es una de las cualidades a las que debemos aspirar todos en este plan. La fluidez, ¿a qué creen que se refiere? Así como en la expresión escrita, ¿qué será la fluidez? Es la la manera for- en que se hace la pronunciación o se dice lo que se está hablando. Ujú. Es como la forma o la capacidad que tiene una persona para desenvolverse, ¿no? Para desarrollar y hablar de un tema de manera apropiada o correcta. Ujú. Doctora, A ver, también podría ser el dominio que se tiene sobre un tema, porque cuando se tiene un dominio, pues hay fluidez de palabras sobre algún tema en específico. muy bien, muy bien. En la medida en que nosotros dominamos el tema del que estamos hablando, entonces la expresión es fluida. Cuando estamos inseguros, se nos nota, porque entonces titubeamos o utilizamos lo que comúnmente se denominan muletillas, que son como expresiones en las que nos apoyamos, por eso muletillas, precisamente para ocultar nuestra inseguridad. A veces repetimos y repetimos y repetimos alguna palabra. Es como una muleta en la que nos apoyamos. Por ejemplo, a veces repetimos, ok, eh, pero estas expresiones que son verbales en el plano oral, las utilizamos con frecuencia, entonces cuando nos sentimos inseguros, y con esto ocultamos el nerviosismo, la inseguridad. Claro, también hay otras formas en las que nosotros demostramos esta inseguridad, pero estoy hablando en este caso de las muletillas. Pero efectivamente perdón, tiene mucho que ver con tu facilidad de palabra. Y existen personas que tienen una enorme facilidad de palabras, ¿verdad? Y esto generalmente se logra cuando se posee un vocabulario amplio. Y las personas con vocabulario perdón, normalmente son las personas que leen mucho y que entonces tienen posibilidad de poder emplear una u otra palabra cuando es necesario y incluso cuando deben improvisar y nos sorprenden. Y habemos personas a las que nos cuesta un poquito más de trabajo, pero todo finalmente se puede aprender. Entonces, ¿cómo logro mejorar la dicción, articulación o pronunciación de las palabras? Hay muchos ejercicios. Y uno que es habitual y que es muy
práctico y sencillo es precisamente el del colocar, pues no es un lapicero, tendría que ser un lápiz del 2.5. Y este lo colocamos así entre los dientes, puede ser al principio, en medio o casi al final, y estando con el lápiz dentro, entonces leemos en voz alta o articulamos palabras. Y de esta manera podemos mejorar la dicción, ¿sí? Cuando colocamos se escucha muy raro, pero así, características, no se entiende, pero uno se ejercita de esa manera. Así logras, incluso después de que te quites el libro, el lápiz, inmediatamente sientes que la dicción mejora, que puedes articular, porque abres más la boca, ¿no? A veces cuando no abrimos precisamente la boca como se debe al pronunciar las palabras, es que las personas no nos entienden. Y la fluidez la vamos a mejorar siempre y cuando estemos seguros de lo que estemos hablando, sepamos de lo que estamos diciendo, tengamos conciencia, tengamos conocimiento y poseamos en consecuencia el vocabulario que me permita comunicar mis ideas. Bien, estas son las primeras. Vamos a ver las siguientes. Volumen, ritmo y claridad. A ver, ¿quién de ustedes puede mencionar a qué creen que se refiera una de estas tres, la que deseen, cuando uno habla? Volumen, ritmo, claridad. Adelante, Donaldo. Bueno, volumen se refiere a la entonación con la que hablemos, bueno, yo lo veo relacionado igual un poco más con la seguridad con la que se hablen las cosas, porque a veces cuando expresamos algo, digamos, de manera clara o de manera segura, utilizamos ciertos volúmenes o ciertas entonaciones para expresarlo. También el volumen pudiera referirse a la entonación adecuada para decir ciertas palabras, porque existirán algunas palabras que se puedan pronunciar igual o que suenen igual, pero son un poco diferentes. La claridad lo veo como ay, ay, ay. Como la forma de expresar las ideas, como dar un punto, ¿no? Cuando se da una interpretación de manera correcta, cuando damos un mensaje de manera precisa, decir exactamente lo que se quiere decir o llegar al punto al que uno quiere dar a conocer, ¿no? Dar el mensaje para que la otra persona lo reciba, ¿no? Como nosotros lo queremos dar. Y bueno, en el ritmo, lo siento como la combinación, ¿no? Podría ser dar, dar ciertos sonidos a las vocales como le decía en lo que sería el volumen, ¿no? Hacer igual, digamos, hacer las pausas de manera correcta. Esto en cuestión de las pausas lo veo mucho en la forma de leer, porque a veces ignoramos ciertos puntos este, ciertas comas o puntos que hay en la lectura. No utilizamos o no enfatizamos las palabras de manera correcta y y bueno, creo que bueno, sería todo. Muchísimas gracias. Gracias. A ver, es que me están pidiendo acceso, pero ¿quién da acceso? Nada más respondo acá.
Gracias, mil disculpas. Muy bien, muchísimas gracias, Donaldo, Luis Donaldo, por tu participación. Muy bien. Tengo por aquí la mano levantada de ese, como me sale el nombre de la institución. ¿Quién es? Yo, maestra, soy Anaí Ficachi. Anaí, adelante, te escuchamos. Sí, maestra. Bueno, yo ahí entiendo que el volumen depende del público que tengamos, porque a lo mejor yo podría estar con una persona, es diferente el volumen que yo voy a poner al tener la conversación con una persona y diferente al que voy a tener en un público. A lo mejor ahí pues tendría que hablar, no gritar en algún caso, pero en algún caso tampoco gritar, pero hablar más fuerte. La parte del ritmo, bueno, yo ahí entiendo que el ritmo puede ser la forma pausada o rápida en la que se podría decir el discurso o la plática, y la claridad, pues, es la forma en que se transmite la información de tal manera que sea entendible sin confundir a la persona que se le quiere dar el mensaje. Muy Bueno, bien. eso es lo que yo entiendo de esos tres aspectos. Gracias, doctora. Gracias. Gracias a ti. Muy bien, y se complementa lo que nos ha dicho Donaldo. Adelante, José. Sí, maestra. Bueno, así, en resumen de las tres y lo que comentaron también los compañeros, pues entiendo que el volumen pues se refiere a la fuerza, ¿no? A la potencia en la que vamos a decir las cosas. Puede ser en voz baja, en voz media o voz alta. Y el ritmo, en la rapidez o la velocidad con la que vamos a articular el discurso o las palabras, y la claridad, la forma clara o la calidad con la que vamos a dirigir la plática o el discurso, y que las otras personas nos puedan entender bien, o sea, el oyente. Es lo que entiendo por esas tres palabras. Muy bien, muy claro. Muchísimas gracias. Así es, ¿verdad? Así es. Estas tres también, de algún modo, están relacionadas con nuestra seguridad acerca de lo que debemos hablar. Y también están relacionadas con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, porque, por ejemplo, cuando estamos enojados, generalmente elevamos el volumen de voz, ¿no? Y así empiezan los conflictos, porque entonces, ¿por qué me estás gritando? Y, y tal vez lo hacemos de forma inconsciente. Tal vez no queremos gritar, pero esa emoción nos gana, y entonces la fuerza con la que nosotros nos comunicamos de forma oral se eleva. Pero también cuando estamos tristes, cuando estamos inseguros, entonces tendemos a bajar el volumen de esta voz. Igual cuando estamos hablando en privado, ¿verdad? Esto tiene que ver entonces con el volumen. Y el ritmo también. A veces cuando estamos muy nerviosos o cuando estamos inseguros, puede ser que vamos muy rápido en las explicaciones porque lo que queremos es terminar, o puede ser que vayamos demasiado lentos, ¿verdad? Entonces, el ritmo es muy importante cuando uno habla, porque esto permite que la audiencia quede atrapada o de plano se nos duerma, ¿no? O diga, ay, ya no la quiero escuchar. Tiene mucho que ver con esto, ¿no? De repente también uno se siente como que muy nervioso cuando estamos ante una persona que va hablando así tan rápido que no seguimos tampoco la conversación, por ejemplo, o el mensaje que nos está tratando de emitir. Y la claridad, tal y como ustedes lo han dicho, tiene que ver con el mensaje fundamentalmente, pero también pues con el vocabulario que empleamos y con los recursos que utilizamos para hacer llegar ese mensaje sin que haya una interpretación equivocada o una doble interpretación del mismo. Bien, seguimos con las características. Nos faltan poquitas. Coherencia, emotividad, vocabulario. La coherencia tiene mucho que ver también con estos aspectos de la expresión escrita que ustedes pues aplicaron al momento de redactar sus párrafos, ¿verdad? Es decir, de expresando tus ideas de manera ordenada.
no te salgas del tema. Si empezaste, por ejemplo, un párrafo con una oración, que es la principal, y después las explicaste y al final cerraste la idea. Bueno, pues lo mismo cuando nos expresamos de forma oral. Necesitamos tener una estructura mental muy clara al respecto de qué decimos primero y qué decimos después, ¿sí? Para evitar esa incoherencia en las ideas que estamos nosotros tratando de comunicar. La emotividad tiene mucho que ver con los sentimientos, ¿no? Con la forma en la que nos sentimos y eso también lo comunicamos. Y por supuesto que cuando debemos dar un mensaje de forma oral, la emotividad juega un papel muy importante, como vamos a ver un poquito más adelante. Y nuevamente, aquí aparece vocabulario, es esencial. Si debemos nosotros comunicarnos en este plano, el vocabulario que poseemos definitivamente es un gran recurso. Y si este es muy limitado, entonces vamos a tener dificultades. Pero si nos ocupamos de ampliarlo, sobre todo a través de la lectura, esto se facilita. Por último, la estructura del mensaje, por supuesto, ¿verdad? Aunque tengas la voz más hermosa y aunque pronuncies muy bien las palabras y aunque seas muy emotivo, muy expresivo al momento de estar, por ejemplo, frente a un grupo o ante una persona, ante alguien que debe o quiere escucharte. Si lo que vas a decir no tiene lógica, no tiene estructura, no tiene eh, pies ni cabeza, valga la expresión, pues entonces de nada te van a servir tus recursos. Lo esencial es lo que vas a decir, es el mensaje, eso es lo que se debe preparar. Existen varias técnicas para poder mejorar la expresión oral. Una de ellas, que es muy conocida y a la que recurrimos, es la lectura expresiva. Esto es, la lectura en voz alta, pero es una lectura expresiva. Es decir, que aquello que nosotros vamos leyendo realmente lo comuniquemos transmitiendo no solo lo que Como si está, estuvieras pidiendo, ¿no, profa? así es, ¿verdad? No solo lo que está ahí escrito, sino lo que el autor está sintiendo, lo que el autor piensa, cree a través de nuestras expresiones. Entonces, para ello es que vamos utilizando distintos recursos. Por ejemplo, el volumen, el ritmo, porque la puntuación, ¿verdad? Nos va definiendo cuándo tenemos que hacer una pausa, cuándo debemos detenernos. Si los signos, por ejemplo, de interrogación, cuándo debemos articular las palabras de tal forma que se entienda que es una pregunta, o si son signos de admiración, que estés comunicando sorpresa, por ejemplo, ¿sí? Es ese tipo de lectura, entonces, en la que debemos ser muy cuidadosos de ese mensaje, de la forma en que está escrito y para que podamos, manifestarlo de forma que comuniquemos lo que el autor desea. Vamos a hacer un ejercicio con este párrafo. Primero, les pido que lo lean así en voz baja, o sea, para ustedes, léanlo para sí, para que se aseguren de entender su significado y en unos minutos vamos a leer en voz alta todos. Entonces, primero léanlo para ustedes, por favor, así en voz baja.
Listo. Bien, ahora, cada quien va a leer una parte de este texto. Lo vamos a hacer en orden. Voy a seguir el orden en el que aparecen aquí en el chat. Entonces, la persona que va a empezar la lectura, que serían los 2 primeros renglones, será Aislinn. Después, la expresión que sigue sería Damaris. Después, perdón, después de Damaris seguiría es Anaí, ¿verdad? Quien tiene dirección de Sí, maestra. Sí, soy yo, Anaí, maestra. Anaí, luego sigue Donaldo, luego José y al final Rose. Entonces, vamos a tratar a leer de dar la entonación que nos van indicando los signos, ¿sí? Es decir, desde las comas, los puntos y seguido, el punto y aparte, los signos de interrogación, los signos de admiración, pero también el mensaje. Y dependiendo de esto, va a depender también la fuerza con la que nosotros leamos, es decir, el volumen. También vamos a comunicar, a intentar comunicar los sentimientos o las emociones que están contenidas en este párrafo. Esa es la diferencia con una lectura habitual que hacemos en silencio para nosotros mismos. Cuando leemos para otras personas, entonces utilizamos estos recursos y debemos ser muy cuidadosos. Así, entonces, vamos a hacer la prueba. Y vamos a empezar por Aislinn, quien lee los 2 primeros renglones. A ver, Aislinn, por favor. Te Sí, maestra. escuchamos. Llueve y al mismo tiempo hace sol. De pronto, el cielo se adorna de colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta y añil. Ha Gracias. salido el arco iris. Bueno, a ver, otra vez todo. Hasta ha salido el arco iris. Otra vez, Aislinn, por favor. ¿De nuevo? Sí. Llueve y al mismo tiempo hace sol. De pronto, el cielo se adorna de colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta y añil. Ha salido el arco iris. Gracias. Ahora, Damaris, a partir de quién y hasta sol, por favor. ¿De quién es el arco iris? ¿Será del sol o de las nubes? El arco iris está hecho de luz, entonces parece que es del sol. Gracias. Anaí, desde pero hasta cielo. Pero el arco iris está hecho también de agua. Entonces, ¿será de las nubes? Ahora, las nubes se ponen delante del sol y lo tapan. El día se oscurece, llueve, pero ya no hay sol. Y el arco iris de colores se marcha del cielo. Gracias. Donaldo, después y terminamos en aparece. ¿En aparece? Ujú. Ok. Después, las nubes se van también. Vuelve el sol y ya no llueve, pero el arco iris no aparece. Muy bien, muchas gracias. José, desde sí hasta nubes. Sí que el arco de colores no es solo del sol ni solo de las nubes. El arco iris está hecho de la luz del sol y del agua de las nubes. Gracias. Rose,
y terminamos en tiempo. Por eso, el arco iris sale cuando llueve y hay sol al mismo tiempo. Gracias. Ahora vamos a hacerlo todos de corrido. Ya no les voy a ir diciendo quién va, ya saben cuál es la fracción de este texto que les corresponde leer. Y vamos a tratar de hacerlo de forma más expresiva, que no nos dé pena, ¿verdad? Que no nos dé pena utilizar nuestra voz como recurso, la fuerza, la pronunciación, la emoción con que este mensaje debe llegar. Entonces, voy a empezar de nueva cuenta, ya saben cuál es la fracción que les corresponde, así que empiezo con Aislinn otra vez. Sí, maestra. Llueve y al mismo tiempo hace sol. De pronto, el cielo se adorna de colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta y añil. Ha salido el arco iris. ¿De quién es el arco iris? ¿Será del sol o de las nubes? El arco iris está hecho de luz. Entonces, parece que es del sol. Pero el arco iris está hecho también de agua. Entonces, ¿será de las nubes? Ahora, las nubes se ponen delante del sol y lo tapan. El día se oscurece. Llueve, pero ya no hay sol. Y el arco iris de colores se marcha del cielo. Después, las nubes se van también. Vuelve el sol y ya no llueve. Pero el arco iris no aparece. Sí que el arco de colores no es solo del sol ni solo de las nubes. El arco iris está hecho de la luz del sol y del agua de las nubes. Por eso, el arco iris sale cuando llueve y hay sol al mismo tiempo. Muchas gracias. Bien, conforme tuvimos oportunidad de participar, entonces va, por una parte, mejorando nuestra seguridad al realizar la lectura en voz alta, y por otra parte, como ya conocemos un poco de este texto que necesitamos leer, entonces la actividad se facilita, ¿sí? Si lo repetimos una y otra vez, y no solamente la franja, valga la expresión que nos corresponde, sino todo el texto, seguramente lo haríamos mejor, ¿verdad? Entonces, la lectura expresiva en eso consiste, en transmitir no solamente lo que vemos ahí escrito en palabras, sino esa emoción y sentimiento que el autor ha plasmado también en el escrito. Y para ello es que debemos entonces respetar los signos de puntuación, eso es muy importante, y por supuesto dar la entonación que corresponde, así como lo han hecho, ¿verdad? De repente nos da pena, pero yo creo que todos podemos hacerlo de la mejor manera. Y cada vez con más expresividad, ¿no? Por ejemplo, leo una parte: llueve y al mismo tiempo hace sol. De pronto, el cielo se adorna de colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta y añil. Ha salido el arco iris. ¿De quién es el arco iris? ¿Será del sol o de las nubes? El arco iris está hecho de luz, entonces parece que es el sol, ¿sí? Eh, es una forma de comunicar valiéndonos de todos los recursos. Y aquí tal vez es fácil porque se trata como del fragmento de algún tipo de narración que es de este tipo, que invita más hacia los textos que son como poéticos o de un cuento y en donde uno puede manejar estos recursos. Pero lo mismo aplica para cualquier tipo de texto. Vamos a ver, voy a cambiarles de texto.
Aparece aquí en pantalla un informe de investigación sobre comunicación precisamente. Y vamos a tratar de leer como si fuera eso, ¿eh? Como si fuera también un cuento, como si fuera una narración como la de hace ratito. Con la misma emoción, con la misma expresividad. Están los signos de puntuación, los vamos a respetar. Y en este caso, bueno, el recurso es la voz, es lo que hay que cambiar es el volumen, el ritmo, de tal forma que la lectura resulte expresiva. Entonces, en el mismo orden, por favor, primer párrafo, si alcanzan a leerlo, está lo suficientemente. Sí, sí, doctora, se alcanza a apreciar muy bien. Gracias. En el mismo orden, primer párrafo, ¿sí? Todo el párrafo completo, los 6 renglones. Por favor, así también con toda la emoción. Ahora es con fines didácticos. Entonces, Aislinn, te escuchamos. Resultado del trabajo. El concepto de comunicación puede ser asociado a diferentes términos que contribuyen a su definición, sin grandes discrepancias por parte de los investigadores, como por ejemplo, mutualidad, reciprocidad, comunicación, comunidad, procesión de algo en común, participación, transmisión de información contaminada con expresión, modificación, accesibilidad, decodificación, similitud, trato, expansión, interacción, simpatía. Gracias. Gracias. Bueno, a ver, ahorita comentamos. Voy a seguir. Damaris, por favor, segundo párrafo. Desde el punto de vista. Permítame, es que tengo aquí movido. Ay, es que ya se me perdió. Ahí está ya. Desde el punto de vista etimológico, proviene de la palabra latina comunicatio, que a su vez tiene su origen en el término cominius, que quiere decir comunión. Estos términos no expresan una relación de sinónima, pero quiere decir común. Ah, no, ay, ya me enturbé, maestra. Voy a volver a empezar, ¿puedo? Adelante, adelante. Perdón. Dice, desde el punto de vista etimológico, proviene de la palabra latina comunicatio, que a su vez tiene su origen en el término cominius, que quiere decir comunión. Estos términos no expresan una relación de sinónima, pero permiten descubrir mejor la compleja fenomenología comunicativa, que solo existe cuando entre dos sujetos ocurre un continuo interrumpido y mutuo intercambio, no solo de mensajes, sino de cierta afectividad y afinidad. Muchas gracias. Hasta ahí está bien. Anaí, por favor, el siguiente. Según Baizun Gregory, 1990, es una palabra de origen latina, comunicare, que quiere decir compartir o hacer común. Cuando nos comunicamos con alguien, nos esforzamos en compartir, en hacer común algo con otros. Es la acción de comunicar o comunicarse. Es el trato, la correspondencia entre dos personas, la unión que se establece entre ellas. Es una cadena continua de contextos de aprendizaje y fundamentalmente de premisas para la comunicación. Gracias, hasta ahí está bien. Los dos siguientes, es decir, este pequeñito de 3 renglones y el siguiente, por favor, Donaldo.
Hal Freeman y Schefflon, 1980, expresan que la comunicación es concebida como la matriz de todas las actividades humanas, como proceso permanente y circular de interacciones en los que cada hombre participa. González Castro B., 1989, 272, plantea que es un proceso de interacción social a través de símbolos, de sistemas de mensajes que producen como parte de la actividad humana. También puede entenderse como intercambio, diálogo, vida en sociedad, todo ello relacionado indisolublemente con todas las necesidades productivas de los hombres y no puede existir sin el lenguaje. Muchas gracias. Sí, doctora. Gracias. Los dos siguientes, González hasta sujeto, de aquí abajo. Por favor, José. González Rey F., 1985, dice que la comunicación es un proceso esencial de toda la actividad humana, ya que se basa en la calidad de los sistemas interactivos en que el sujeto se desempeña y además tiene un papel fundamental en la atmósfera psicológica de todo grupo humano. Para B. F. Lomov, 1989, 293, la comunicación es la interacción de las personas que entran en ella como sujetos, que no solo se trata del influjo de un sujeto con otro, aunque esto no se excluye, sino de la interacción entre ambos. En ella se lleva a cabo un intercambio de actividades, representaciones, ideas, orientaciones, intereses, etc. Se desarrolla y manifiesta el sistema de relaciones sujeto-objeto, necesitándose como mínimo para la realización dos personas, cada una de las cuales actúa como sujeto. Muchas gracias. Me voy a saltar esta parte para pasar a un párrafo. A ver, aquí en esta parte. Desde los autores, Rose, el párrafo, los autores hasta personalidad. Los autores de la presente investigación comparten el criterio de González Rey F. acerca de la implicación de los sujetos que dentro de la comunicación promueven motivos específicos hacia el proceso interactivo. Ello implica el crecimiento simultáneo del aspecto social y de los participantes en él, así como su influencia en el esencial en el desarrollo de la personalidad. Muchísimas gracias, Rose. Ya están todos. Ahora sí. A ver, jóvenes, díganme. ¿Cuál es la diferencia entre la lectura que realizamos de este texto y la anterior? ¿Qué la hace distinta y que en todo caso podría ser la causa por la que tuvimos algunas dificultades durante la lectura, que no sucedió con la anterior? Doctora, podría ser la claridad del texto, porque el primero, pues era como un poema, ¿no? Un poema y tenía palabras muy sencillas, muy claras, y hasta uno se imaginaba lo que uno estaba diciendo. Se imaginaba uno el escenario del arco iris, el sol, las nubes, como que se captó más rápido el mensaje. Y en este caso, por el tipo de términos o la complicidad de las palabras, como que es más científico, ¿no? La información de investigación más científica. Entonces, como que hay que leerla más detenidamente o en ciertos casos, a lo mejor, palabras que no entendamos, investigar qué quiere decir para poder continuar con la lectura, ¿no? Es lo que yo entiendo de las dos. Muy bien, muchísimas gracias, sí. Damaris, por favor, y luego Donaldo. Profesora, estoy de acuerdo en lo que dice nuestra compañera, pero un dato muy importante es que en la primera lectura usted nos dio permiso de analizarla, la lectura. La leímos primero antes de poderla, la leímos personalmente en nosotros para poder comprenderla y después la expresamos, pero ya teníamos una lectura previa de ella.
Más sin en cambio, en la otra lectura que nos puso a leer, pues no tuvimos la oportunidad de analizarla y la leímos así, sin antes revisarla. Y eso también lo hizo difícil. Muy bien, muchas gracias, Damaris. Donaldo y luego José. Complementando lo que dijo mi primera compañera, yo le agregaría el nervio, ¿no? Que uno presenta. A lo mejor no estamos tan acostumbrados, en leer tanto en público, no es lo mismo leerle a niños que leer entre adultos o personas, entonces eso como que te pone un poco más nervioso, le da como que un plus ahí más. Y también, bueno, para no repetir tanto lo que dijo la compañera al inicio, igual como que hay ciertas palabras que, como dice, no familiarizamos, no, por el tipo de texto que es, entonces como que no, no se nos pudiera haber dificultado ahí en la pronunciación correcta de ciertas palabras. Y agregando de que a veces igual los nervios nos hacen decir inventar palabras que no están, o comernos ciertos signos de puntuación. Así es. Gracias, Donaldo. Por último, José, por favor. Sí, maestra. Lo que se puede ver que también el mensaje va dirigido a diferentes tipos de oyentes o de lectores. El primero es como un cuento, y va dirigido a todo tipo de lector, lo podemos entender, o sea, niños o personas de diferentes lector. En cambio, este último es un reporte o un informe más científico, o sea, va dirigido a ciertos lectores que lo pueden comprender más rápidos y oyentes. Eso es lo que noto en la diferencia. Y aparte de que, pues, no es la estructura, es diferente al primero, de cómo ir estructurando la fluidez de la comunicación, las palabras, tanto como el que lo lee como el que lo recibe. Así es, muy bien, ¿verdad? Todos ustedes han hecho referencia exacta de esos factores que influyen en nuestra capacidad de lectura en voz alta y sobre todo cuando tenemos que hacerlo así, ante otras personas. Tal vez cuando estamos en casa y lo estamos haciendo para nosotros es más sencillo porque podemos regresar y podemos detenernos y podemos hacer que esta lectura expresiva en voz alta aún para nosotros pueda resultar un reto más sencillo de alcanzar. Pero cuando es como en este momento, ¿no? Sin preparación, porque no sabíamos lo que venía a continuación, sin oportunidad entonces para poder detenernos y leer un poco acerca de este contenido antes de realizar la lectura en voz alta, enfrentándonos con términos que incluso están hasta en otro idioma, o términos que no conocemos y que probablemente si están trabajando en su celular, pues entonces no se alcanza a leer con precisión y decimos una cosa por otra. Es natural que esto suceda, es decir, hay muchos otros factores, ¿no? Que ustedes han mencionado muy bien. Y por si esto fuera poco, cuando nosotros estamos ante las personas y necesitamos expresarnos de forma oral, estemos o no estemos leyendo, resulta que también la comunicación no verbal puede ser un recurso que nos ayude o puede ser algo que nos echa a perder todo. Entonces, necesitamos no tan solo manejar estas cuestiones que ya hemos mencionado, ¿no? Al respecto de la voz, del volumen, del ritmo, la dicción, la coherencia, sino se agregan otras más, otras más. Vamos a ver de qué se trata. Y estas que vamos a mencionar
forman parte de la comunicación o el lenguaje no verbal. Es un tipo de comunicación como tenemos aquí, perdón, de lenguaje corporal, ¿no? Que los seres humanos utilizamos para transmitir mensajes. Y en la mayoría de los casos lo hacemos de forma inconsciente, o sea, ni cuenta nos damos, ¿verdad? No queremos hacerlo, pero lo hacemos. Y resulta que a veces esto tiene mayor impacto que el mensaje en sí. Un prestigioso antropólogo que aparece aquí en pantalla, Albert Mehrabian, concluyó que cuando alguien está hablando, solo se recibe el mensaje de sus palabras en un 7%, mientras que por el tono de voz y otros detalles vocales nos transmite hasta un 38%. Pero el máximo del contenido de la comunicación lo transmite el lenguaje corporal de los gestos, con un 55%. Entonces dices, ¡oh Dios! O sea, no tan solo debo dominar esta parte del lenguaje oral que ya hemos mencionado, sino además debo cuidar esta expresión no verbal que a veces es inconsciente porque además tiene mayor impacto que lo que estoy diciendo. Y entonces, parece ser que la cara es el principal sistema de señales para mostrar las emociones, que son las que impactan en la persona que nos está escuchando. Y estas emociones, podríamos decir, son alegría, sorpresa, tristeza, miedo, ira, asco, desprecio, ¿no? Son las principales emociones. Y hay áreas de la cara que son responsables de esa expresión y por lo tanto son las que debemos cuidar. Esas regiones faciales son la frente, las cejas, los ojos, los párpados, la parte inferior de la cara. Una conducta aparece aquí, socialmente habilidosa, requiere una expresión facial que esté de acuerdo con el mensaje. Si una persona muestra una expresión facial de miedo o de enfado mientras intenta iniciar una conversación con alguien, pues probablemente no tenga éxito. Pero lo mismo, si estamos ante un auditorio o ante un grupo de estudiantes y lo que queremos comunicar es serio, formal, y nuestra expresión denota fastidio, indiferencia, entonces hemos echado a perder la oportunidad de comunicarnos. Por eso hay que cuidar también estos aspectos. En este momento no nos vemos, solo ustedes me ven a mí, pero no nos vemos entre nosotros. Y esa es una ventaja, ¿verdad? Porque no sabemos realmente lo que se está pensando, lo que se está expresando cuando escuchamos al compañero. Otras más son la sonrisa, los gestos, la postura y la apariencia personal. La sonrisa, digamos que es así como no de todo el tiempo, porque además hay mensajes que necesitamos comunicar que no requieren que estemos sonriendo. Pero definitivamente cuando uno está frente a un auditorio, frente a un grupo de estudiantes, frente a un grupo de personas, pues debemos saber cuándo emplear este recurso de manera favorable. No vamos a estar sonriendo, por ejemplo, como abogados, ¿no? En un juicio oral que sea muy serio, que sea formal, en donde se están escuchando las partes, entonces están expresando las partes y que estemos con la gran sonrisa, ¿no? Cuando estamos hablando de delitos y de cuestiones que requieren de un contexto formal. Lo que tengamos que decir, por supuesto, no lo vamos a decir sonriendo, pero no es lo mismo en un salón de clases para quienes ejercen la pedagogía, por ejemplo, y deben comunicarse con sus alumnos y hacerlo con una expresión, con la sonrisa todo el tiempo, todas las horas de las clases, pues tampoco, ¿verdad? Pero de vez en cuando esto favorece la comunicación porque te abre, ¿no? Las barreras que pueden existir entre tus alumnos y tú, como todos los gestos que hacemos principalmente con la cara, ¿verdad? Estos atraen o hacen que nos rechacen. Y si estamos de pie, pues la postura, ¿no? Porque las personas que se están
Imagínense las personas que están mueve y mueve de lugar, ¿no? O sea, están hablando, están expresándose, pero al mismo tiempo están caminando de un lado a otro. ¿Qué es lo que sucede? Nos distraen, ¿sí? Nos desesperan. Nos entra esta sensación de nerviosismo porque pensamos, ¿por qué se mueve tanto? O lo contrario, una persona que no está de pie, sino está, por ejemplo, recargada en la pared, ¿no? Pensemos en un maestro o maestra que está explicando un tema, pero lo está haciendo recargándose en la pared. Eso también comunica. O está sentada o sentado detrás de su escritorio, sin movimiento, sin expresión, eso también comunica. Y la apariencia personal, por supuesto, ¿verdad? Dependiendo de dónde estemos, a dónde vayamos, como los abogados, ¿no? Cuando están en una situación, pues por supuesto, formal, su vestimenta, su apariencia personal debe ser congruente con ese contexto. Esto de cómo te ven, te tratan, pues finalmente es cierto, ¿no? Hay algunos que dicen, no, es que el hábito no hace al monje. Pues probablemente no lo hace, pero sí lo viste y entonces depende mucho de cómo te vean, ¿no? O los maestros o maestras que de repente podemos aparecer ante los alumnos con ropa que no es apropiada. Y estamos dando además un ejemplo que no es el mejor, sobre todo, no sé, pensando en las maestras, imagínense las minifaldas, los escotes pronunciados, la forma de vestir informal que denota como falta de respeto para tus alumnos, ¿no? Y lo mismo en el caso de los varones. Hay un código de vestimenta en cada institución educativa que, bueno, es importante respetar, como en el caso también de los abogados. Pero la forma, entonces, esa presentación personal también comunica. Son muchísimos los aspectos, me voy a regresar, que debemos considerar, ¿no? Entonces, es complicado. ¿Sí? Es complicado porque tiene muchos elementos que debemos cuidar al mismo tiempo. Lo que no sucede, por ejemplo, con la comunicación escrita, pero la comunicación escrita también tiene sus exigencias. A ver, díganme ustedes, ¿cuáles son las principales diferencias entre una y otra? Y en este caso, ¿cuál es el tipo de comunicación que a ustedes les parece tiene como mayores ventajas para su profesión? ¿La oral o la escrita? ¿O las dos? ¿Y por qué? A ver, ¿quién me dice? Profesora, la pregunta es, ¿cuál es más importante, oral o escrita? Digamos que para tu profesión, Okay. así Bueno, es. para mi profesión son ambas, pero yo que voy a ser pedagogo, creo que es un poco más la oral, manejar los tiempos, la voz, todo eso, para poder captar la atención de los estudiantes y así quede un aprendizaje significativo. Entonces, para mí sería más la oral. De acuerdo contigo. Gracias, Brandon. A ver, ¿y qué piensan los abogados? Doctora, Adelante. yo considero, bueno, en este caso para la licenciatura en Derecho, yo considero que son ambas, tanto la oral como la escrita, porque la oral, pues constantemente hay que estar hablando con fundamentos y tratar de tener certeza en lo que se dice, tener fundamento, orientar a las personas. Y por la parte escrita, pues siempre hay que interponer recursos, ¿no? Recursos escritos ante ciertas dependencias donde hay que tener una buena redacción, una buena fundamentación, normatividad. Hay que ponerlo con tanta precisión y con tanta claridad. Sí, considero que son ambas en este caso. Así es, definitivamente, ¿verdad? Porque los recursos precisamente de los que se vale un abogado en cuanto a comunicación, por ejemplo, escrita, mucho tiene que ver con la argumentación.
Y por supuesto que esta claridad, la precisión, independientemente del conocimiento que por supuesto deben poseer sobre las leyes, sobre los artículos, sobre los códigos y todo esto que reglamenta y fundamenta la conducta humana, pues la manera en la que el abogado utiliza esos recursos junto con el conocimiento de la ley para poder, como comenta Sanaí, no, ya te estoy cambiando el nombre, Anaí, Sí, para doctora. poder, gracias, para poder interponer, por ejemplo, algún recurso, ¿no? Y entonces si voy a escribir una denuncia, una demanda, una contrademanda, lo que tienen que hacer los abogados a cada rato, independientemente de las áreas en las que ejerzan, depende mucho de las habilidades que tenga como comunicador. Y lo mismo, en el caso de los pedagogos, probablemente la gran ventaja es que los escritos que se hacen en el campo de la pedagogía, casi todos ya están elaborados, ¿no? Para empezar. Y lo único que hacemos, en todo caso, es tratar de facilitar su estructura para llegar a los estudiantes. Pero difícilmente uno escribe algo a menos que nos lo pidan, ¿no? Y por ejemplo nos digan, profesor Brandon, la próxima semana tiene que prepararse porque a usted le corresponde dar el discurso de despedida para los graduandos de este año. Ah, entonces sí, ay Dios, hay que escribir, ¿no? Y entramos en pánico generalmente porque si algo nos cuesta trabajo es eso, redactar. Y lo hemos visto, ¿no? Porque si ahora fueron durante la semana de ejercicios así de 4 a 5 renglones y de repente como que no sabes, no sabíamos, ¿no? Y por dónde empezamos y cómo le seguimos y aquí cómo le hacemos. Y entonces, imagínense cuando se trata de escritos más formales. Pero digamos que es así como eventual en el caso de los pedagogos. En el caso de los abogados, esto es siempre, ¿no? Entonces, se van haciendo, por supuesto, y se van desarrollando estas habilidades en la práctica, definitivamente. Esa es la gran ventaja. Te lo da la experiencia, pero hay que hacerlo, ¿sí? Hay que hacerlo. Ahora, aunado a esto, entonces, está esta parte no verbal que para algunas personas puede ser muy sencilla de manejar y ya a otras nos puede costar más trabajo. Pero lo cierto es que como ya escuchamos aquí, me está pasando mi autobús del agua, o autobús, mi camión del agua. Como ya escuchamos aquí, pueden ser recursos que atraigan más la atención que lo que estamos diciendo. Por eso debemos cuidarlo. Vamos a ver un video muy cortito sobre algunas recomendaciones que en general se nos dan para la expresión oral. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ver el video? Bueno, pues porque vamos a sumar esto que aparece en el video, que son recomendaciones, junto con lo que hemos comentado, para que ustedes preparen durante la semana una breve intervención. Y esa intervención la van a grabar así con su celular, que alguien los grabe o ustedes colocan el celular así en una esquinita y empiezan a hablar para que los veamos todos, ¿sí? No va a ser entonces algo al azar, no va a ser algo improvisado, es algo que ustedes van a poder preparar. Y entonces se van a poner todos guapos y guapas y van a escoger un lugar en donde que sea apropiado, que no exista interferencia para que podamos escuchar debidamente. Y ahorita les indico qué es lo que de qué van a hablar. Pero vamos a ver primero este recurso. Denme un minutito.
Bien, el video tiene una duración de 4 minutos, es cortito. La persona que sale en el video es una persona muy conocida en este ámbito de la comunicación verbal, específicamente en el plano oral. Aparece como Tabo Garay en YouTube. Entonces vamos a escuchar un poquito acerca de él. Probablemente es miedo. Ahora, el miedo frente a un micrófono, frente al público. ¿Falta de preparación? ¿Miedo al fracaso? ¿Ser blanco? Frente al público. A ver si se escucha el video. Dios frente a una cámara, frente a un micrófono. Sí, ¿Se profa. escucha? Gracias. Sí. Sí, sí se escucha. Gracias. ¿Qué detona los nervios frente a una cámara, frente a un micrófono, frente al público? ¿Falta de preparación? ¿Miedo al fracaso? ¿Ser blanco de burlas? ¿Crítica destructiva? ¿Miedo al ridículo? ¿Falta de reconocimiento? 5 tips para dominar el miedo al hablar en público. Si te pones de nervios frente a un público, probablemente es miedo. Ahora, ¿el miedo es malo? No. ¿Para qué sirve el miedo? Para salvarte de todo peligro. Esa es su función. Ahora, cuando estás frente al público, ¿estás en peligro? No. Bueno, no necesariamente. Tip número 1. Entrenamiento. La falta de preparación dispara toda la inquietud y pone los nervios de punta. Y claro que da miedo no tener el control escénico. Imagina, algo sale mal, ¿qué haces? Sin embargo, si practicas situaciones que se puedan salir de control, lo que va a suceder es que cuando salga algo mal, te puedas hacer cargo rápido. Eso es dominio escénico. Eso te da tranquilidad. Y no tienes por qué ponerte nervioso. Por eso es importante el entrenamiento. Tip número 2. Plan de acción. Un guión de lo que va a suceder en el escenario. Algo que nos pone al borde de la desesperación es el miedo al fracaso. No tener éxito. Aún, solo si se trunca la meta se puede llamar fracaso. Ahora, ¿el fracaso duele? No. ¿El fracaso se siente? No. Lo que sientes es la frustración por no lograrlo. Entre más fracases, más aprendes. Eso te genera experiencia y puedes dominar lo que está sucediendo. Requieres de un guión. Requieres plan de acción. Tip número 3. Confianza. ¡Pum! El miedo al ridículo. Al ser humillado. ¿Quieres evitar esto? Prepárate. Es más, te la pongo muy fácil. Ríete de ti. Tú primero. Búrlate de ti. Porque no es lo que pasa con la gente, es lo que pasa contigo. Es un tema de valor y confianza. Comprende lo que está pasando, analízalo, suéltalo y síguele. Tip número 4. Escucha. La crítica destructiva puede ser mala o muy mala. Es importante que observes qué tan significativa es. Porque cuando algo viene del exterior y es malo, no está construyendo nada. Es más, la pregunta es, ¿de quién viene? ¿De un ser querido? ¿No? ¿O viene de un ser querido? A lo mejor no es tan querido. O al menos él no te quiere. Escucha a quien te aporte. Si un tercero desea destruir tu reputación, te tengo noticias. Eres muy importante en su vida. Seguramente lo estás opacando. Seguramente quiere llamar la atención. Y seguramente tú le estorbas. Felicidades, lo estás haciendo bien. Recuerda, escucha a quien tengas que escuchar. Nada más. Tip número 5. Certeza. Todos trabajamos para obtener un reconocimiento. El de los seres queridos, el de nuestros maestros, el de nuestros amigos, nuestra competencia, de la gente que admiramos. Incluso cuando queremos demostrar que podemos. Emocionalmente esto es muy grande y en ocasiones difícil de comprender. Pero el reconocimiento más importante, el único más importante, es individual. Y es el tuyo. Sí, jamás esperes que venga del exterior. Y si llega, abrázalo,
Agradécelo. ¿Quiérelo? El autorreconocimiento genera confianza, genera certeza. Esto es a lo que la gente llama seguridad. ¿El miedo o nervios ante una audiencia te pone en peligro? No. Entonces, estás a salvo. ¿Sabes? Hablar en público no es fácil. Es increíble. Comparte, dale like, suscríbete, pícale a la campanita. Y te espero en el siguiente video. Ay, bueno, ahorita regreso. Bien, la persona que vimos en este video, que se llama Tabo Garay, tiene muchos videos en su canal en YouTube que vale la pena seguir y consultar, porque nos da muchos recursos, nos da muchos consejos, como los que hemos recibido ahorita precisamente, en donde hay algo que resulta esencial cuando uno tiene que dar un mensaje a otros de forma oral, y es prepárate, ¿sí? Entrénate. Y esto es lo que va a permitir que al momento de tener que dar ese mensaje, tú muestres seguridad, lo hagas bien. Nos da también otros consejos, pero lo más importante de este video es cómo lo dice él, ¿sí? ¿Se dan cuenta? O sea, es una persona que te atrapa en lo que te tiene que decir. ¿Por qué? ¿De qué recursos se vale él para captar y mantener nuestra atención? ¿Qué es lo que les llamó su atención? Brandon, adelante. Bueno, lo que yo pude percatarme del youtuber es que usa muy bien sus tiempos, su voz, hace bastantes ademanes que también te jalan hacia la imagen. Son las dos cosas que yo pude notar. Muy bien, así es, ¿verdad? Entonces, es su voz, sus expresiones. Bien, ¿quién más levantó la mano? Perdón, no alcancé a ver. Así, maestra, pues Adelante, José. su expresión oral, sus gestos y su cambio de ritmo en lo que comunica. Sube la voz, la baja, maneja muy bien todo eso. Bueno, es lo que más estuve atento. Gracias. Sí, efectivamente, ¿verdad? Es entonces la fuerza de su voz, es el ritmo de su explicación. Brandon, adelante. Bueno, yo tengo un problema similar. Bueno, a mí se me dificulta hablar en público, me gusta tener la atención, pero sí se me dificulta mucho cuando me graban. Ahí me bloqueo, no me cuesta demasiado. Sí, yo creo que para todos esto es difícil, ¿no? Cuando sabemos que nos están grabando o que nos van a grabar. ¿Quién levantó la mano? Perdón, no lo vi. Fue yo, es que se trabó mi máquina, la de quería acuerdo. bajar. De acuerdo, está bien. Gracias, Brandon. Pero entonces, lo podemos resolver, afortunadamente, ¿no? En esta ocasión, porque vamos a tener oportunidad de prepararnos y porque lo que vamos a hacer es algo muy cortito, así como el video que acabamos de ver, en donde los recursos de los que ustedes van a disponer son precisamente los recursos de los que hace uso Taboray. Su voz, sus expresiones, su expresión facial, porque se dan cuenta, no aparece otra cosa en el video, no se ve incluso de cuerpo entero, se ve de aquí hacia arriba, o sea que ustedes van a poder estar sentados, si lo prefieren, o si prefieren estar de pie, no es necesario que los veamos así todos completos, con que veamos una parte de ustedes, así como en el video. Y con lo que ustedes comunican con esas expresiones, es más que suficiente, como lo hace él, ¿no? Dices, bueno, es que él es un experto en locución, por algo tiene su canal y por algo ha dedicado muchos años de preparación a todo esto, pero nosotros, bueno, pues ustedes pueden empezar, ¿sí? Todos nosotros podemos empezar. Y aquí, entonces, la pregunta que puede surgir entre ustedes es, ajá, ¿y de qué voy a hablar? Van a hablar de su carrera, ¿sí? De la pedagogía o del derecho.
como que fueran ustedes los promotores, los encargados de la promoción de su carrera. Y por lo tanto, cuando uno va a promover una carrera, pues por supuesto que tiene que explotar estos beneficios, los puntos fuertes, los aspectos positivos que tiene la misma. Si voy a hablar o tengo que dar un mensaje sobre la licenciatura en Derecho, que es mi carrera, imagínense que lo que deben hacer es convencer a otros de que es la carrera que te conviene cursar. Vamos a imaginar que el público a quien vamos a dirigirnos es precisamente pues a grupos de personas que no saben exactamente qué carrera cursar, que tal vez han escuchado que el derecho y la pedagogía son carreras que muchos consideran están saturadas, que tal vez no vas a tener trabajo, que son campos en donde existe una enorme competencia, que los que estudian pedagogía van a ser pobres toda su vida porque los maestros ganan muy poquito. O sea, de este tipo de cosas que se van acumulando en la conciencia de las personas y que a veces les hacen opinar de forma negativa acerca de estas dos profesiones. Por ejemplo, de los abogados hemos escuchado tantas cosas que a veces provienen de malos chistes incluso, ¿no? Por esta idea de que al abogado le acompañan cuestiones o comportamientos que a veces no son éticos en algunas personas que ejercen la profesión, pero que ha pasado a atraer a todos, ¿no? Y entonces así como que a veces es una carrera de la que se desconfía, como sucede también con los pedagogos, ¿no? Que dices, bueno, es que los pedagogos no eres ni de aquí ni de allá, ¿no? Porque ¿en qué estás especializado? Eres como un normalista, eres como un psicólogo, eres un orientador educativo, ¿qué eres? Entonces, de eso se trata, de dar un mensaje, el que ustedes quieran, sobre su carrera, para poder como elevarla, como promoverla, como decir lo mejor que pueden decir de su carrera. Y el objetivo lo van a determinar ustedes, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo que hacer sobre pedagogía, y entonces digo, bueno, yo voy a hacer la distinción entre un pedagogo y un egresado de normal, para que no me confundan con un normalista. Bien, ese es tu objetivo, ¿sí? Pero otra persona también de pedagogía puede decir, pues yo quiero hablar en este video sobre las posibilidades del ejercicio de mi carrera en esta región. O sea, ¿hay oportunidades de trabajo? ¿Cuáles son? ¿A qué me puedo dedicar si estoy estudiando pedagogía? ¿A qué me voy a dedicar cuando egrese en esta región en la que vivo? ¿Sí? O soy abogado. Bueno, pues, ¿cuáles son esos retos, por ejemplo, esos nuevos retos para los abogados que existen actualmente, que no enfrentaban los abogados de hace 20 años? ¿Cuáles son esos cambios que te hacen afirmar que tu profesión es muy importante, es necesaria y que exige estar en constante actualización? ¿Qué hacen los abogados ahora que no hacían antes? Ese puede ser un tema. O soy abogado y también quiero tratar sobre la importancia, por ejemplo, de saber argumentar, ¿no? En el derecho. O también sobre las posibilidades de empleo. Algo que tenga que ver con tu carrera. Ustedes lo van a elegir. Y para poder prepararse y para poder decirlo, como lo hemos escuchado en el video, lo mejor es hacer un guión. No se trata de que escriban todo, ¿sí? O si alguien quiere escribir todo, escríbanlo todo. No lo van a poder leer, eso sí. No se vale leerlo. Se va uno a dar cuenta si lo estás leyendo. Porque aunque coloques por aquí el papelito y tú estés ante la cámara de
tu teléfono o de tu equipo, se ve cuando vamos leyendo, porque obviamente los ojos nos van a hacer para un lado y para el otro, ¿sí? Entonces, no lo vas a poder leer. Pero si tú quieres escribir todo, escríbelo, porque de ahí, bueno, pues vas a ir practicando, ¿sí? ¿Cuánto debe tardar el video? Bueno, pues por lo menos debe tardar 1 minuto. Y 1 minuto hablar de tu carrera no creo que sea tan difícil. O a ver, ¿cómo lo ven ustedes? ¿O dudas que surjan? Voy a grabarme Pues, hablando de la carrera. Adelante, Brandon. pues bueno, no se me hace muy difícil en la parte del guión, se me facilita bastante. A mí lo que se me va a dificultar es grabarme. Ya tengo algunas ideas. Otro de los puntos que a mí se me dificultan sería que las cualidades, porque si nosotros como futuros docentes sí no tenemos muy buena fama de ganar muy bien, entonces sería como que lo más difícil para mí. Ya, o sea, convencer a otros de cursar la carrera por ese motivo, ¿o cómo? Sí, en parte sí, porque pues esta carrera, más que por economía, es por vocación, porque te gusta, porque te llama y quieres guiar a otros. Bueno, desde mi punto de vista, esa es Claro. mi forma de convencer. Sí, o sea, es como lo que ustedes quieran compartir. Yo puse esto como ejemplo, pero lo que quieras compartir debe estar relacionado con tu carrera, ¿sí? Tienes que decir algo que tenga que ver con tu carrera, aunque no sea precisamente cuestiones así formales como las que yo puse como ejemplo. A lo mejor quieres hablar sobre, si eres abogado, quieres hablar sobre la justicia, ¿no? Así, en general, ¿sí? Y su significado. O bien quieres hablar sobre los delitos, el incremento de los delitos, cuestiones que tengan que ver con lo que estamos viviendo actualmente. Adelante, José. O sea, el contenido es libre. Lo que entiendo es en resumen, es la forma de expresión, ¿no? Que practiquemos la forma de expresarnos o comunicarnos a través de un video para poder, de alguna forma, eso es lo que quiere, no importa el tema, ¿no? Así es, o sea, sí, el tema tiene que ser entonces relacionado con tu profesión, pero el mensaje lo eliges tú y el objetivo de ese mensaje, por supuesto, también lo estableces tú. Tú decides sobre qué es lo que quieres hablar y una vez que lo decidas, haces un guión. ¿Qué voy a decir primero? ¿Qué voy a decir después? ¿Cómo voy a terminar? No hay más recursos que tu voz, tus expresiones y claro, lo que esté detrás, ¿no? Que no vaya a ser algo que llame tanto la atención que nos cueste trabajo centrarnos en el mensaje. O no vaya a ser un entorno en donde exista mucho ruido y entonces no te escuchemos. Tienes que elegir un lugar que sea apropiado, como lo vimos en el video. Y entonces tienes que aparecer en la cámara y tienes que mirar de frente a la cámara. Y entonces vas a comunicar esto utilizando únicamente como recursos tu voz, tus expresiones. ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a garantizar, vamos a decirlo así, el éxito en esta actividad? Practicando. Por supuesto, no te vas a grabar la primera vez, ¿verdad? Primero tienes que hacer tu guión, tienes que estudiarlo, tienes que decirlo. Muchas veces, grábate primero y revisa cómo lo estás haciendo, critícate. Dale a otra persona que te critique, pero como dice el autor aquí en el video, pues alguien que te interese y a quien tú le intereses, ¿no? Que te vea como que te dé una crítica constructiva y objetiva. No se lo demos a quien nos quiere mucho porque nos va a decir que está hermoso, porque nos va a ver todo hermoso lo que hacemos, nos ven todo hermoso lo que hacemos.
Pero alguien que sabemos puede ser objetivo en su crítica y que te dé recomendaciones. Pero uno mismo cuando se ve, dices, ay, ¿a poco digo esto? O sea, porque como lo hemos dicho, es inconsciente a veces lo que hacemos. Tanto los gestos, como lo que decimos, las muletillas, y entonces nos cuesta mucho trabajo dominarlo. Pero necesitamos practicar para poder lograrlo. Es 1 minuto. ¿Puedo hacer más? O sea, ¿puedo tardarme 2 minutos? 3, claro. O sea, te puedes tardar lo que tú quieras, pero por lo menos 1 minuto. Mientras cumplas el objetivo de ese mensaje, está bien. ¿Podemos mandar el mensaje para el guión, para revisarlo? ¿Podemos compartirlo? Claro que sí, con toda confianza. Ustedes escríbanme y lo podemos revisar, ¿sí? Y ustedes me pueden compartir, si así lo desean, cuál es la intención que lleva ese video. Y luego entonces graben primero para ustedes. Critíquense, denle a otro para que opine sobre ese mensaje que están transmitiendo. Y cuando ya se sientan más seguros y digan, ahora sí, ya voy a hacer la grabación definitiva, adelante, la hacemos. Si usamos el WhatsApp o lo que usemos, bueno, lo que yo hago es convertir los videos para que los podamos ver todos. Entonces, grábense donde en el dispositivo que ustedes decidan y manden el enlace en el espacio que va a aparecer de la tarea. Adelante, Anaí. Sí, doctora. Bueno, aquí lo que entiendo, que más que nada nosotros tenemos que como hacernos una autoevaluación, ¿no? De ver por qué estoy estudiando la carrera. Y ahorita con pues, los temas que hemos visto a lo largo de estos meses, decir qué me ha llamado, como estamos iniciando, qué me ha llamado más la atención o qué tema. O a veces uno ve alguna problemática en la sociedad que va referente a nuestro tema. Por ejemplo, en el caso de educación, aquí tiene que ser un tema de interés social o en este caso, como usted lo mencionaba, para promocionar la carrera. Pero, por ejemplo, un tema de interés social en educación podría ser por qué la problemática en el aprendizaje de las matemáticas, ¿no? O qué hay que hacer. Y ahí, ese es un tema de educación. Ahí, por ejemplo, quien lo va a exponer a lo mejor va a analizar cuáles son los puntos o cómo tendría que ser el docente para poder resolver esa problemática en cierto nivel educativo. Y por ejemplo, en el caso de derecho, a lo mejor pues hay un montón de temas, ¿no? O dudas que tiene la sociedad en cuanto a temas legales. Ahí una sería o promocionar la carrera o seleccionar algún tema, ¿no? Por ejemplo, un tema importante podría ser que vimos anteriormente en una clase, la pensión alimenticia, por ejemplo. ¿Por qué desconocen a veces el afectado, ya sea hombre o mujer, estos temas, ¿no? Y a lo mejor ver a qué instancia podrá acudir o qué tiene que hacer, algo que le interese a la sociedad, que sea atractivo a la sociedad, que un mensaje corto, pero que pueda llegar a quien nosotros deseamos que pueda aceptar ese mensaje y que le pueda servir para su vida, ¿no? Muy bien, sí, efectivamente. Si no es, por ejemplo, con fines de promoción, como aparecía en mi ejemplo, y deciden elegir un tema de su carrera para exponer, para explicar, para dar a conocer a otros, adelante, ¿sí? Está bien, o sea, lo que importa es que hablen acerca de algo y lo hagan sin leer, lo hagan con seguridad, de forma expresiva. Adelante, Brandon. Profesor, una pregunta. ¿El video cuánto tiempo tiene que durar? Como mínimo 1 minuto, de ahí lo que ustedes gusten, ¿eh? Claro, tampoco media hora, pero no sé, como mínimo 1 minuto. Podrán ser 2, 3 minutos, no más. Es cortito. Gracias, profe. ¿Lo vamos a subir a la plataforma, maestra? Así es, va a aparecer el espacio en la plataforma y ustedes van a subir. Si no sube
por alguna razón se puede subir el enlace de donde ustedes lo tienen guardado. Adelante, Anaí. Doctora, disculpe, una pregunta ahorita que la compañera mencionó, plataforma. El video se va a subir a plataforma, ¿cierto? Sí. Ah, ok. Bueno, también entré por la mañana para ver las actividades que subí, pero veo que no aparecen, no sé si Sí, soy yo nada más. sí las revisé todas. A ver, vamos a ver. Pero sí. Es que no me aparecen en la plataforma. Sí, pero sí tengo todas las que enviaste. Sí. Sí, a menos que las hayan enviado el día de hoy, no sé, después de las 10 u 11, entonces sí ya no he revisado, pero de ahí en fuera todas las que recibí, las revisé y les regresé su calificación y las observaciones. ¿Sí? Si no lo recibiste y lo mandaste No, antes de... maestra, no, mi pregunta es que cuando entro a la plataforma no puedo ya visualizar esas actividades. O sea, no las puedo ver, por eso digo, no sé si soy yo o es mi internet o son todos. No, a ver, ahorita verifico, pero ahí siguen todas. Sí, porque no me aparece. Voy a verificar. Voy a Ok, verificar, a lo mejor las oculté como me pasó la otra vez. Ah, A ver, ok, muchas muchachos, gracias. gracias a ti. Brandon, adelante. Creo que, bueno, yo quería comentar que creo que el video es muy pesado, aunque sea de 1 minuto. Creo que vamos a tener que colocar nada más el link de Drive donde lo subamos para que se pueda subir. Puede ser, pero cuando recibí los videos de Día de Muertos, que tienen duración más amplia, incluso no hubo ningún problema. También he recibido videos de prácticas que captan, eso sí, con el celular y, y los mandan y sin ningún problema. Pero si tuvieran dificultad y dicen, no, pues es que no sube, entonces sí se manda solamente el enlace del Drive y pueden comunicarlo antes, ¿no? O pueden decirme si tienen alguna dificultad para enviarlo y lo resolvemos. Vemos cómo lo hacemos. No se preocupen por eso. Pero ustedes se pueden grabar con el celular o algún otro dispositivo que tengan sin mayor problema y vemos entonces si tienen dificultad para poder enviarlo. Ya ustedes me dirán. El plazo para el envío de estos videos es el próximo sábado. Sí, o sea, disponen de toda la semana para poder hacerlo. Yo les sugiero, con todo respeto, no lo dejen hasta el final, sino dense un tiempo para poder hacer su guión, para decir qué es lo que quieren comunicar, en qué orden lo van a hacer y si gustan, pueden mandar su guión para que lo revisemos. Y así les dé tiempo entonces de hacer como su borrador del video y luego revisarlo hasta hacer la grabación definitiva. Elijan algo sencillo, algo que realmente les guste y que quieran comunicar por ese motivo. Y van a ver que esto va a resultar muy sencillo. Bueno, pues esto es todo de mi parte. Voy a anotar las indicaciones en la plataforma. Si tuvieran alguna duda, si desean hacer alguna consulta, con toda confianza, ustedes escríbanme. Estoy para servirles, no lo olviden. ¿Alguna otra pregunta o comentario que deseen hacer antes de despedirnos? De mi parte no, profesora, gracias. Gracias a ti, Damaris. Bueno, pues les agradezco a todos su atención. Que tengan un excelente fin de semana y una mejor semana. Estamos en comunicación por este asunto del video, que les va a salir muy, muy bien. Y cuídense mucho.
Hasta pronto, muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias, pronto. doctora. Gracias a ustedes. Excelente fin de semana para todos. Gracias, igual.